Hola hermanos, bienvenidos a la Academia de Formación Católica de Panamá. Hoy queremos hablar acerca del bautismo del Señor y por lo tanto definitivamente el bautismo de nosotros. Es importante destacar que en el pasado, durante más de 1500 años, nadie puso en duda la necesidad de bautizar a los niños. Es decir, que durante 1500 años no se objetó el bautismo de niños. No fue hasta que surge la Reforma Protestante es que algunas personas empiezan a cuestionar que no se debe bautizar a los niños y que solamente las personas con uso de razón deberían ser bautizadas. Fueron conocidos como los anabaptistas. Estos anabaptistas, después su doctrina fue adoptada por los nuevos movimientos religiosos, que son conocidos como los pentecostales, que son los que le han dado mayor difusión. Es importante que todos tengamos claro que la mayoría del protestantismo no reniega del bautismo de niños. Es este pequeño grupo que, herederos de los anabaptistas, después de 1500 años de cristianismo, hacen una reinterpretación y dicen que solo los que reciben el bautismo de adulto le es válido. Eso también tiene una concepción. Para ellos, el bautismo no es más que la inscripción a la denominación del grupo al que pertenecen, porque para ellos lo más importante es una supuesta aceptación de Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y de allí ya están salvados. Entonces existe realmente en el fondo un concepto doctrinal que es el que hace que ellos piensen de esta manera, no la Biblia. Después buscan la Biblia para tratar de justificar este pensamiento. ¿En qué lo hacen? Bueno, busquémoslos en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, ellos usan el siguiente texto, Marcos 16:16, para poner un ejemplo. Dice así: el que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Marcos 16:16. Ellos dicen que este texto lo que dice es que las personas solo que creen pueden ser bautizadas. Esto tiene un sentido lógico, hermanos, en el contexto. Cuando los apóstoles salen a predicar, en ese momento el cristianismo estaba iniciando y por lo tanto no era común encontrar familias convertidas, no era común encontrar niños que quisieran aceptar a Jesucristo. Se le predicaba primero a los adultos y después la familia recibía el Evangelio. Por lo tanto, cuando se habla de esta manera, esto tiene sentido lógico para los adultos que reciben el Evangelio, lo creen y después son bautizados. Sin embargo, si seguimos esta línea de interpretación, entonces los niños que no recibieron o que no pueden escuchar el Evangelio o no lo pueden entender y mueren ante el uso de razón, entonces no se salvarán. Porque dice que el que crea y se bautice se salvará. Entonces el que no cree y no se bautiza, todos esos niños se van al infierno. Eso no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene la apertura del Evangelio cuando Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de lo que son como ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, no es más que una interpretación torcida de las Escrituras que trata de justificar un preconcepto, un prejuicio en el que ellos no le dan el sentido, el valor de sacramento, de medio de salvación al bautismo, y simplemente lo ven como una entrada a un grupo, como una membresía. De hecho, es muy común para personas que han cambiado de grupos protestantes ser nuevamente supuestamente rebautizados. Aunque es claro para nosotros los católicos que el bautismo se recibe una sola vez en la vida, que imprime un sello indeleble en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que nos habla sobre este tema. Vamos a ir analizando a través de los siguientes videos otros textos, pero vamos a analizar uno, y es el texto de Pentecostés. ¿Qué dice el texto de Pentecostés? Cuando Pedro empieza a predicarle a la gente que se
se agolpa alrededor de ellos en el cenáculo después que vino el Espíritu Santo, él da un discurso donde la gente recibe el llamado de la conversión de Dios y le preguntan a Pedro qué de hacer, qué debemos de hacer, hermanos, qué debemos hacer para seguir a Jesús. Y definitivamente Pedro le da la respuesta, dice que hay que creer en el Evangelio, pero también le dice que hay que bautizarse. Y ahí hace precisiones interesantísimas. Dice que el bautismo perdona los pecados, dice que a través del bautismo se recibe el Espíritu Santo y dice además que la promesa es para todos. Entonces, ese texto que es claro, queremos leerlo ahora, después que hemos anunciado que vamos a ver, y pongámosle atención, o busquémoslo en nuestra Biblia y en nuestras casas, leámoslo con calma y veamos si es lo que dice Pedro o lo que dicen estas personas, que el bautismo solamente es para los adultos y que no incluye a todos los hermanos, sean niños o sean adultos, ancianos, a todo el que crea. Veamos en la Sagrada Escritura, busquemos en la Sagrada Escritura el texto específicamente de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 y los dos versículos siguientes, 38 y 39. Estamos en el contexto de Pentecostés y vamos a leer lo siguiente. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Hechos capítulo 2, versículo 37 y siguiente. De esta manera, hermanos, vemos lo que acabamos de decir. Pedro nos dice primero que el bautismo perdona los pecados. Remisión de los pecados es el perdón de los pecados. Que recibimos el Espíritu Santo y que la promesa es para todos, para ustedes y para sus hijos, para todos. ¿Qué significa hijo en este momento? Si una persona tiene un hijo adulto, ya él debe tomar sus propias decisiones. No es el padre el que debe influir sobre la decisión de él. Si él acepta el Evangelio, es por voluntad propia. Cuando la palabra de Dios dice para ustedes y para sus hijos, evidentemente se está refiriendo a aquellos niños que están bajo la tutela todavía de sus padres y que también pueden recibir la promesa. Recuerden la cultura en la que está hablando Pedro. Pedro estaba hablando en medio de hebreos que hacían o realizaban la circuncisión, que era el signo visible por el cual se hacían hijos de Abraham y por lo tanto hijos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que los niños al octavo día recibían el signo y eran parte del pueblo elegido y por lo tanto de las promesas de Dios. Así que efectivamente, cuando Pedro habla del bautismo, le dice lo mismo, le dice al pueblo: no se preocupen, son ustedes y también sus hijos. Todos van a recibir la promesa si aceptan al Señor Jesús. Van a recibir el perdón de los pecados, el Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos también otro aspecto interesante. La palabra de Dios nos habla de lo que es el bautismo, un sacramento que nos da esta realidad, que también es un concepto equivocado de los protestantes, que lo ven simplemente como un signo exterior para manifestar nuestra adhesión pública a Jesús. No, el bautismo nos da el Espíritu Santo y nos perdona los pecados. No un gesto emocional de un momento de aceptar a Jesús, que puede ser bueno y puede tener un sentido de adhesión personal, pero no, ese gesto no es el que perdona los pecados, es el bautismo, el sacramento. Y después del bautismo, el que nos perdona los pecados es la confesión. Y después del bautismo, lo que nos hace recibir permanentemente el Espíritu Santo, o renovarlo o profundizarlo, es a través de la comunión con el cuerpo y la sangre. Espero que esta explicación haya podido contribuir a profundizar sobre nuestra fe y esperamos seguir hablando de este tema en otros videos. Que el Señor los bendiga a todos.